Usted ha sido invitado por Acción Popular para participar de los comicios internos y ser un candidato a la presidencia de la República. ¿Cuáles son las propuestas que tiene usted o los cambios que considera deberían hacerse en el gobierno? Bueno, son muchísimos. Estamos acostumbrados a tener los últimos presidentes que han estado actuando casi como en piloto automático y yo creo que necesitamos de muchos cambios. El primer cambio creo que es la actitud del peruano. Hablar de política en el Perú significa hablar de corrupción. Los ciudadanos no confían en sus gobernantes porque han tenido un comportamiento nada pegado a las normas ni a la ética. Y por eso que creo que lo primero que debemos nosotros cambiar es un poco la actitud del peruano, dando el ejemplo. En mi caso, yo he participado en política en el año 80 al 85 y salí orgulloso y honrado de lo que hice en esa época por mi país y fui imbuido de lo que Belaúnde nos enseñó a los de Acción Popular, que es una mística hacer política, es servir al país y no servirse del país. Entonces, en base a eso, yo he venido trabajando desde hace muchos años en qué cosas es lo que realmente necesita el país. Y los cambios que yo planteo son cambios fundamentales, como por ejemplo cambios en la estructura del Estado. Necesitamos una Cámara de Senadores que muchas veces es criticada porque ya veo, y vuelvo a repetir, nuestros políticos no ofrecen la garantía de que esos procesos sean necesarios. No podemos tener concentrado el poder en una sola Cámara. Hablamos también, por ejemplo, de la propiedad del subsuelo, en que el Estado se vuelve el que impone una política a las comunidades y a los dueños de la tierra, y se impone la extracción de minerales de una forma en que el dueño de la superficie no conoce ni ve sus resultados, y de ahí vienen los conflictos. Tenemos un problema de inseguridad ciudadana en que se quiere combatir desde el punto de vista del Ministerio del Interior y no dando esa responsabilidad a los municipios como lo constituye y está estipulado en la Constitución Política del país. Hablamos de regionalización del país y lo que se hizo fue simplemente cambiar el nombre, de departamentos a regiones, cuando lo que tenemos nosotros es que crear las bases, qué cosas que esperamos de una región, y que esas bases permitan que los pueblos, por propia voluntad, decidan agruparse, y yo creo, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, que no deberían existir más de 10 regiones en el país, que tengan autonomía administrativa y que tengan autonomía económica para poder llevar adelante sus proyectos y poder desarrollar también su parte de educación, su salud, etcétera, y necesitan los recursos. ¿Esos recursos cómo se logran? Agrupándose pueblos que cada uno contribuya de una u otra forma con esto que es necesario para el desarrollo de las regiones. Esto también nos lleva a pensar de otros cambios, y no necesariamente este es un cambio, sino que es una necesidad que nadie se ha preocupado. No sabemos cómo vamos a alimentar a Lima dentro de los 5 o dentro de los 10 años. Cada día Lima se expande, hay menos áreas de cultivo y vamos a tener que recurrir a los valles que están cercanos a Lima para poder alimentarnos. Y no hay irrigaciones, no hay agua. He estado en Ica, por ejemplo, y tenemos que la napa freática cada día baja más, los pozos están secándose, está prohibido en algunas zonas la expansión agrícola porque no hay agua y, como siempre, en el país se prohíben las cosas. En lugar de fomentar que se hagan irrigaciones para poder expandir más la región agrícola, se prohíbe, no se puede expandir porque no hay agua. Y así hay muchas cosas. Estamos acostumbrados a que las legislaciones actúen después de los hechos. Sucedido algo, se corrige mediante una ley. No nos adelantamos, no planificamos. Los gobernantes que hemos tenido no tienen una visión de futuro. Yo creo que el gobernante debe tener 2 planes y 2 propuestas. Una para el corto plazo, que son los 5 años que la Constitución le ordena gobernar el país, y otra, una visión para poder hacer planes a futuro. Tenemos que estar pensando de aquí a 30, 40 años. Uno de los temas que definitivamente preocupa a todos es el tema de la delincuencia, un tema que ha sido bastante criticado en cuanto al manejo por parte del gobierno. ¿Cómo combatiría usted a la delincuencia? Por un lado, la delincuencia no solamente es un tema que hay que combatirlo desde un punto de vista. La delincuencia se empieza a combatir desde la niñez, desde el colegio, desde el hogar, en la cual se educa y se enseñan valores y ética. Por ahí tenemos que empezar. Segundo, tenemos un problema así latente actualmente, y son 2 cosas que contribuyen a eso. Un poco el caos y el mal ejemplo que nos han dado nuestros gobernantes, porque también hay delincuentes entre los gobernantes, y ser un delincuente civil creo que no hay mucha diferencia. Y eso se puede combatir con lo que acaba de mencionar, que es la policía distrital, en la cual todos los asuntos que suceden en su distrito deben ser controlados por una policía que maneje y tenga el interés en su distrito. Hoy día tenemos comisarios
o policías que no se identifican con el distrito y por lo tanto no se le puede pedir una seguridad. Pero por otro lado también tenemos una delincuencia y un ajuste de cuentas y una violencia que hay en las calles producto del narcotráfico. Para el narcotráfico yo traigo una propuesta que puede ser polémica, pero que es una forma de atacar el problema desde sus raíces, y esa es de despenalizar la comercialización de la droga. Esto obviamente que salta a todo el mundo y dice, ¿cómo vamos a promover la coca? Y no es así, es todo lo contrario, porque hoy en día los recursos del Estado no combate el narcotráfico, todo lo contrario. El narcotráfico hemos visto a través de los años que sigue creciendo, y paralelo a eso crece la violencia, crece el ajuste de cuentas en calles, vemos camionetas que vuelan y vemos financiamientos en algunos políticos que aspiran no solamente al Congreso, sino que, según comentan, también hay quienes están aspirando a la presidencia. Entonces hay una serie de factores para combatir la delincuencia, que no es solamente el sacar más policías o el sacar más patrulleros. Yo creo que hay que crear conciencia, creo que hay que erradicar los focos donde se genera esta violencia, y por otro lado atacar directamente con policías que tú tengas control sobre ellos para poder manejar la violencia casera. El tema del narcotráfico que mencionó, mucha gente se puede asombrar, pero ¿qué quiere decir exactamente cuando habla de la despenalización de la comercialización de la droga? ¿Por qué existe el narcotráfico? Porque la comercialización de la droga está prohibida. En los años 20 del siglo pasado, en Estados Unidos, para poner un ejemplo, estaba prohibida la comercialización de licor. Existía Al Capone, existían bandas, existía corrupción, la policía de Nueva York, la policía de Chicago, la policía estaba corrompida. Vino el presidente Roosevelt, vio el problema y lo atacó de fondo. Dijo, a partir de hoy está despenalizada la comercialización de licor. Por supuesto, hay que reglamentarlo, no se le puede vender a menores, se deben vender en algunos establecimientos hasta ciertas horas. ¿Y cuál sería el reglamento para Perú, por ejemplo, en cuanto al tema de la droga? Bueno, el Perú no puede asumir esta posición aisladamente, porque entonces nos convertiríamos nosotros en los exportadores de la droga. Yo creo, y lo tengo en mi propuesta, el presidente que asuma en abril de este año o en 28 de julio del próximo año, debe, conjuntamente con los demás países productores de droga, así como los consumidores, ir a los organismos como la OEA, organismos regionales, o ir a las Naciones Unidas y decir, el Perú en el año 2021 va a despenalizar la comercialización de la droga. Invito a los demás países a que se unan a nosotros para poder hacer esta campaña, y más bien, esos recursos que estamos empleando en combatir al narcotraficante, debemos emplearlos en educar a la población, no al consumo de drogas, a la niñez. Hoy en día yo quiero droga, un niño quiere droga, lo encuentra en la esquina de su colegio. Si alguien consume droga, lo va a encontrar, no hay una prohibición, es más, no está prohibido tener ciertos gramos de droga. Entonces, acá pues hay unas políticas medias que se desdicen del sentimiento. Yo sí quiero combatir la droga, yo nunca he fumado droga, nunca he consumido droga, y no porque no la encuentre, simplemente porque fui educado con otros valores, tuve otras intenciones. O sea, el deporte me ayudó muchísimo. Tengo 6 hijos, ninguno de mis 6 hijos ha consumido droga en su vida, porque ha habido amor, ha habido cariño, ha habido saberles y dar que se respeten y saber que tienen que valerse por sí mismos. Pero la droga y la delincuencia están ligadas en la mayoría de casos. Por ejemplo, los delincuentes actúan bajo los efectos de algún tipo de droga. Y van a existir, exista o no exista, actualmente existe. Lo que tenemos que hacer es, si despenalizamos, ya ese delincuente ya no va a recibir, por un lado, porque al principio les dan las drogas para efectos de que puedan venderla, y después, una vez que los vuelven consumidores, los utilizan como burrieres o los utilizan como vendedores de droga, porque necesitan la droga. Al no tener dinero, tienen que recurrir a eso. Claro, pero hablando de marcas, de asesinos a sueldo, muchos de ellos consumen la droga y bajo los efectos de esta misma es que actúan. Ahora, si la tienen a la mano, va a ser mucho más fácil. Yo no creo que el hecho de consumir la droga los haga delincuentes. Yo creo que el delincuente es delincuente antes de consumir la droga o durante consumir la droga. No creo que la droga o el consumo de la droga lo lleve a ser delincuente. El delincuente nació delincuente, o la sociedad o la falta de educación fue lo que lo convirtió en delincuente, o la falta de oportunidades. Entonces yo no creo que uno sea consecuencia de lo otro. ¿Qué hacer en el caso del Poder Judicial? Es una de las entidades que cuenta con menos credibilidad por parte de la población. La población no confía en el Poder Judicial. Esa es una pregunta interesantísima, y yo creo que debemos empezar porque los primeros gobernantes de nuestro país, la máxima autoridad, debe dar el ejemplo. Hoy día, si realmente hubiese un Poder Judicial,
más de uno de nuestros expresidentes quizás no estaría circulando por las calles. Y es triste decir eso. Sin embargo, circula porque hay un poder judicial comprometido, ya sea porque fue nombrado en su gobierno o ya sea porque hay atrás de ello poder económico. Porque hoy en día los expresidentes se han convertido en un poder económico fuertísimo. Yo en la época en que era diputado también alguien que después fue presidente y conocía sus ingresos y sabía que no podría tener la fortuna que hoy en día tiene. Entonces, combatir el Poder Judicial es un tema bastante delicado porque no solamente es aumentar el sueldo de los jueces. Yo creo que todo esto lleva desde el inicio. Tenemos que crear otra sociedad que comience, para empezar, confiando en sus gobernantes. Hoy en día, todas las leyes, todos los reglamentos, las disposiciones que se dan es atacando. La misma SUNAT, habla la SUNAT, por ejemplo, los malos contribuyentes, porque hay unos buenos contribuyentes. Y da las normas exactamente porque va a castigar. ¿A quiénes le cierran los locales? Al pequeño comerciante, a aquel que tiene su restaurante pequeño donde da de comer a los que trabajan alrededor del local, pero a las grandes empresas no las cierran. Entonces, hay una serie de factores. Yo mismo veo procesos en los cuales uno dice, bueno, a denuncias que ustedes hacen, que deberían las personas que ustedes denuncian, si bien todavía no son culpables, deberían estar por lo menos en un proceso que por un lado corto para que sea justicia y por otro lado vemos pues que se desvanecen. ¿Cuántas de las denuncias que hemos visto en la televisión, en la radio, se han concretado? Llega un momento en que es un escándalo, pasa la noticia y todo vuelve a foja cero. Yo soy uno de los que realmente me siento muy frustrado de tener un poder judicial en que no podría decir que puedo confiar en él. Hay buenas personas, pero son las menos, creo. Ahora, también hay temas en los que están inmersos varios candidatos presidenciales, por ejemplo, el señor Alejandro Toledo, Alan García también ha tenido que ver con el tema de los narcoindultos. ¿Qué opina usted de los otros contendores? Bueno, a mí me da, en estas circunstancias, me siento muy incómodo de poder opinar sobre la actitud de los anteriores. Yo he vivido de cerca la actitud del presidente Belaúnde y no concibo que un presidente pueda actuar de otra forma que no actuó Fernando Belaúnde. A mí me enseñó mística. Yo veo que los presidentes que hemos tenido últimamente han estado, no sé, viendo la forma de incrementar ingresos, ya sea para su partido o en lo personal, para poder ir a una segunda campaña, para ir dentro de 5, 10 años más, postular nuevamente. Esa es la función que capto que han hecho. Yo no creo que ninguno de ellos tenga tenga el mensaje de honestidad, de compromiso con el país que pueda tener un candidato de Acción Popular. Entonces es muy difícil personificar, y no quisiera entrar en ese terreno porque creo que el Perú se merece una propuesta mucho más efectiva y no estar simplemente con demagogias y con discursos floridos en que al final, si uno busca la esencia del discurso, no la encuentra. Se habla de una posible alianza entre el PPC y el APRA y sin embargo también se ven varias contradicciones y varios enfrentamientos dentro del partido del PPC. En primer lugar hay que fortalecer los partidos. Yo soy contrario a las alianzas. ¿Por qué soy contrario a las alianzas? Porque si un partido, ¿para qué existe un partido político? Es para poder hacer un análisis de la realidad peruana, poder hacer cuadros, formar cuadros, llevar propuestas al país. Y si el país no responde, o uno tiene miedo de que no va a responder el país, bueno, mejor no existir como partido y juntarse quienes tengan similares ideas. En cuanto al PPC, con el APRA, el PPC ya tiene costumbre de ir siempre con alguien, porque solo nunca ha ido. Y lo del APRA con el PPC me hace recordar al APRA con Odría. Entonces son épocas en que el APRA, por llegar al gobierno, se puede aliar, o por destruir un gobierno también se puede aliar con cualquier otro partido. Yo lamento que, por un lado, lamento también que tengamos pues tantos partidos políticos. Yo creo que el país no está como para tener 15, 20 candidatos. El país debe tener por lo menos 3, 4 partidos políticos sólidos, en donde quien quiera participar en política haga labor partidaria. Tenemos el problema que los partidos políticos hoy en día quieren tener control sobre sus congresistas. Y se dice, sí, que bueno, eso es fortalecer al partido. Yo discrepo, porque el congresista, cuando es elegido en lista o cuando es elegido por voto preferencial, el caso de Lima, yo le pregunto a usted, ¿quién es tu congresista? Y tú no vas a saber decirme quién es tu congresista. Yo creo, y eso es un trabajo que hice hace muchos años y que lo he volcado y lo he puesto en mi página web y he estado en algunos canales de televisión hablando sobre ello.
que son los distritos uninominales. No es posible que Lima tenga una persona que escoger entre 36 a 2 de ellos, y esos 2 de ellos son del mismo partido. O sea, mi rival políticamente en una elección es mi correligionario, lo cual no creo que no está bien. Yo creo que cada distrito electoral que puede estar conformado, ya sea por 300.000 personas, geográficamente unidos, debe tener un representante. Y cada partido debe elegir a su candidato para ese asiento en el Congreso. De esa forma podemos nosotros tener realmente un representante y no el divorcio que existe hoy día. Elijo a los congresistas, todos vemos Lima lleno de carteles y simpatizantes por todos lados, y al día siguiente hay un divorcio entre el Congreso y la ciudadanía. De ser electo como candidato presidencial por parte de Acción Popular, ¿por qué el pueblo debería votar por usted? Primero porque Acción Popular, vamos a hablar primero de Acción Popular, después podría hablar de mí. Acción Popular ha demostrado durante sus 3 gobiernos de que ha habido honestidad, de que el presidente que hemos tenido en las 2 primeras etapas y en la última etapa que le tocó a Valentín Paniagua, no ha habido un seguimiento, no ha habido que irse al extranjero a esconderse, a que prescriban las denuncias, porque hemos demostrado honestidad, porque hemos demostrado visión de gobierno. Como le decía yo, que si no es por Belaúnde no hubiéramos tenido la integración de la selva con el resto del país, no hubiésemos tenido que las finanzas se manejan a través del Banco de la Nación, sino de empresas. O sea, ha habido muchos cambios positivos, cooperación popular, que es una obra, es decir, si el pueblo contribuye con el Estado en hacer una obra, ese pueblo la va a defender con su vida, esa obra, por más pequeña que sea. Y son obras que se hacen fácilmente sin necesidad del SNIF, sin necesidad de que se aprueben proyectos por el Ministerio de Economía. En cuanto a mí, soy una persona que he participado en política, si se quiere, pasé de empresario a ser político y tomé la política como una mística. No me defino dentro de lo que la ciudadanía define hoy a un político, porque no encajo en esa definición. Quizás soy un político naif, quizás soy un político que habla demasiado de su patria y que no está pensando en sus futuras reelecciones, sino estoy pensando en servir a mi país y ya lo he hecho. Entonces, he estudiado la realidad peruana, tengo propuestas que no son enunciados, sino son propuestas reales. Alguna de ellas lleva a cambios constitucionales que no hay que asustarse, porque son cambios positivos. Me preocupa mucho la educación, porque vemos que no se utiliza la tecnología, por poner algo. La currícula no es exactamente lo que el país necesita, hay que enfocarse más en lo ético, más que en las ciencias, hay que enfocarse más en la educación cívica. Por lo tanto, hay algunos cambios también que hay que hacer ahí. Por ejemplo, en cuanto a la educación, hay que darle mayor énfasis porque ahí vamos a evitar la delincuencia, ahí vamos a evitar de que no haya el respeto en las calles, ahí vamos a evitar de que pase un peatón y un auto pase por donde el peatón está cruzando, porque más tiene aquí derecho el de la fuerza, el auto es más fuerte que el peatón, y esas cosas tenemos que nosotros comenzar a enseñarlas desde el colegio. Entonces, ¿cómo hacer para que una buena educación llegue al resto del país? Tenemos los recursos de Internet, tenemos los recursos de Skype, tenemos los recursos que la tecnología y la cibernética nos está brindando. Yo pondría a los mejores profesores en cada una de las materias para que dicten cursos a través de esto, y que en los pueblos más alejados, en los pueblos donde todavía hay Internet, poder nosotros bajar esa información y tener al profesor de aula que guíe esa clase. Y donde no hay, dividir, llevar información, y que el profesor de clase sea el que continúa con esa enseñanza. De esa forma yo creo que vamos a poder también unificar a todos los alumnos del Perú, pero falta ideas, criterios. Solamente estamos pensando en crecer, y nos olvidamos de que hay una población, que hay una niñez que necesita de educación, una niñez que necesita de protección, nos olvidamos de que existe el respeto al ciudadano, nos olvidamos de muchísimas cosas solamente por estar pensando en el tema económico. El tema económico es algo donde el Estado debe ser un generador de empresas, debe ser un generador de facilitar la labor de creación de empleos y de empresas, no poner trabas como hoy en día, que para hacer una pequeña empresa se necesita de tales trámites, de tales seguimientos. La SUNAI mismo se le viene a uno encima, que obviamente uno se va por el lado informal para efectos de desarrollar su economía. Entonces hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar. La salud no le llega a todos. Entonces hay cosas que son prioritarias a nuestro juicio, y creo que todo eso lo hemos recibido de las enseñanzas de Fernando Belaúnde, de lo que conversamos al interior del partido, y es una propuesta que
si bien hay matices que yo he puesto en ellas, quisiera yo que esas propuestas las lleve Acción Popular a las elecciones de 2016.